El ADN podría describirse como una compleja cadena de macrocélulas que están entretejidas de manera doble a través de puentes de hidrógeno. La ciencia es el conocimiento obtenido mediante la observación de patrones regulares, de razonamientos y de experimentación en ámbitos específicos por medio de un método científico. ADN Ciencia es un programa de radio que intenta entretejer los esfuerzos que hacen los investigadores y las investigadoras de nuestro sistema científico con las necesidades de la comunidad. Aquí comienza ADN Ciencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? El gusto semanal de darles la bienvenida a nuestro espacio, a ADN Ciencia, nuestro programa que lo hacemos semanalmente desde aquí, desde Radio Universidad Nacional de La Plata, pero que después también se transmite, sale en otras radios universitarias y amigas. ADN Ciencia es posible porque en la producción general, como siempre, está el señor Gabriel Di Battista, porque Daniel Curubeto es nuestro operador de cabecera, Liz Valdés nos ayuda con las redes sociales y Alfredo Tangorra nos presta de vez en cuando su voz para leer textos especiales. ADN Ciencia lo hacemos junto a María Cristina Pauli. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gustavo Vázquez, y como siempre, el gusto de participar en este programa, de recorrer laboratorios, de recorrer universidades, lugares de investigación, para contarles un poquito las investigaciones que se hacen para que vivamos mejor. Como decías, salimos en esta radio, la pionera de las radios universitarias, y el programa se replica en muchos lugares de nuestro país, y por eso queremos saludar a las emisoras que nos retransmiten. Estamos en el aire de Radio Universidad Nacional de La Plata, Radio U de la Universidad Nacional de Cuyo, UNCI Radio de la Universidad Nacional de Quilmes, UNJU Radio de la Universidad Nacional de Jujuy, Radio Mega en Zapala, Neuquén, y Radio Máxima en Gualeguaychú, Entre Ríos. También salimos en la radio de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco, en Comodoro Rivadavia. Y llegamos hasta el fin del mundo a través de la radio de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. ADN Ciencia, desde la Puna a Tierra del Fuego y de los Andes al mar, comunicando públicamente la ciencia. Dicen por ahí que una imagen vale más que 1000 palabras. Pero nosotros preferimos hacer foco en una de ellas para hablar de lo más importante de la semana. Y te lo contamos por la radio. La foto de hoy no pretende ser original. Hemos visto miles de escenas similares en cualquier punto del país durante todo el fin de semana pasado. Es una multitud de personas despidiendo a su ídolo, Carlos el Indio Solari, poeta y cantante, líder de la mítica banda Patricio Rey y Redonditos de Ricota. Su arte marcó a generaciones, representó a los caídos del sistema e iluminó rincones oscuros de la vida. En 2016 anunció a sus seguidores que Mr. Parkinson le estaba pisando los talones, pero también les dijo que no se iba a bajar del escenario así nomás, y cuando la enfermedad avanzó e imposibilitó su presencia física, el indio utilizó la tecnología y apareció como un holograma en varias ocasiones. Desde ADN Ciencia nos sumamos al homenaje recordando una frase suya que hacemos nuestra. En definitiva, la poesía, como la ciencia, es nada más que una interpretación del mundo. Investigación, ciencia, extensión. Las universidades generan conocimiento para que vivamos mejor. En ADN Ciencia te lo contamos. Y una de las formas de interpretar el mundo es sin duda analizar el ADN y el ADN de los que vivimos hoy y los que vivieron antes. Y vamos a hablarles hoy de un estudio muy importante que se hizo al respecto.
en ese desafío hay un equipo de científicos de varias partes de Argentina, de centros de investigación, también de algunos países amigos, y lo integran dos de ellos que han tenido la deferencia, las ganas de venir aquí a Radio Universidad. Estamos hablando y presentando a Claudio Bravi, investigador independiente de CONICET y profesor adjunto de Antropología Biológica 3 de la Facultad de Ciencias Naturales de nuestra universidad. Lo acompaña Graciela Bailiet, por su parte. Es doctora en Ciencias Naturales, investigadora principal de CONICET, jefa del Laboratorio de Genética Molecular Poblacional. Ambos trabajan en el Instituto Multidisciplinario de Biología Molecular de Triple Dependencia, CONICET La Plata, SIC y Universidad Nacional de La Plata. Así que a ambos, a Claudio y a Graciela, muchísimas gracias por estar aquí en ADN Ciencia. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, decía un poco ahí Cristina, jugando con la cuestión de viajar, de encontrar las huellas del ADN. Siempre se está mirando un poquitito las huellas que han dejado los antepasados, pero no de 10 años atrás, ni de 500, ni 1000, sino de muchísimo tiempo, que nos explican o nos ayudan a entender que somos en parte, ¿no? Porque aquella desafortunada frase quizás dicha por algún expresidente que descendíamos de los barcos, en realidad estamos aquí un poco para decir que acá había otras culturas, había otros pueblos y que fueron dejando marcas. Y ustedes han ido trabajando eso. Cuéntenos de qué trata este proyecto tan interesante. Sí, exactamente, es cierto. Dos expresidentes por lo menos, ¿sí? Por lo menos. Diferentes colores políticos, Macri y Fernández, hicieron la alusión a lo mismo, como que los argentinos descendemos de los barcos, olvidándose que en realidad la inmensa mayoría de los argentinos tienen también algo de sangre indígena, algo que sabemos desde hace mucho, lo hemos investigado durante mucho tiempo, pero no deja de terminar de permear en la población general. Esto que dijeron Macri y Fernández probablemente representa lo que la mayoría de los argentinos piensan sobre sí mismos, ¿sí? Se olvidan de que, bueno, muchos argentinos son color marrón y eso no es evidencia de otra cosa que de ancestría indígena, en muchos casos olvidada muchas generaciones para atrás, ¿sí? Nosotros empezamos a trabajar en estos temas ya en 1989. Hicimos un primer trabajo en La Plata estudiando algo que se llama ADN mitocondrial, que es una fracción del material genético que transmiten solo las mujeres. Yo tengo el de mi mamá, que es el mismo de mi abuela materna, y su madre, etcétera, para atrás miles de generaciones. Cuando estudiamos eso, descubrimos que en La Plata, en dos lugares de muestreo distintos, entre el 30 y el 70% de las personas llevaban ADN mitocondrial de origen indígena. Es decir, que sus abuelas, en 1492, habían sido mujeres indígenas. Entre 1/3 y 2/3 de los habitantes de La Plata, muestras tomadas en preempleo de la universidad, en la vieja sanidad, ¿sí? Y en un hospital platense daban esa idea. Cuando presentamos los resultados ante nuestros propios colegas, la gente no lo aceptaba. No puede ser, está contaminado, eso no puede ser, es un resultado como inaccesible. Tiempo después repetimos este experimento. Ese trabajo del 89 fue el primero que se hizo en Argentina. Diferentes grupos de colegas en diferentes partes del país hacían lo mismo y encontraron resultados similares. 50% en Buenos Aires, 45% en Córdoba. Y en el 2007 empezamos una serie de muestreos masivos en todo el interior del país, centroeste y noreste de Argentina. Tomamos 5.000 muestras en 20 localidades de 14 provincias y encontramos resultados aún más contundentes. Los valores más bajos de componente amerindio los encontramos en Mendoza, con el 75%. Ahora, cuando llegamos a Maimará o La Quiaca, llegamos al 99 o 100%. O sea, con una evidencia muy fuerte. Súper fuerte, ¿sí? Pero en muchos casos la memoria familiar está olvidada por muchas razones distintas. Una de ellas es por la distancia que hay a ese ancestro genealógico. Pasaron muchas generaciones y esa memoria de la abuelita india por alguna razón se perdió o se silenció. Es mucho más fuerte la memoria del abuelo inmigrante tano o gallego porque llega hace 3-4 generaciones. Es muy reciente. Es tan grande esa gesta de subirse al barco y bajar acá, en donde no había supuestamente nadie. Piense que en el censo de 1914, 1/3 de los habitantes de Buenos Aires era inmigrante, ¿sí? Era enorme el número. Era gente recién llegada al país que había nacido en el exterior. Y eso hace que, bueno,
algunas historias prevalezcan sobre otras. La memoria antigua de algún modo se pierde y la memoria más reciente es como que domina el paisaje. Pero la realidad es que Argentina se parece a los demás países de América Latina en un muy fuerte mestizaje de componente recién llegado y el componente ancestral que está en el continente hace 15.000 años. Claro, es como que parece que no nos quisiéramos sentir parte de América Latina, como que nosotros somos distintos, pensamos, ¿no? Y la ciencia nos muestra que no. Uh-huh. Bueno, y ahora entonces están participando de un proyecto que analiza ADN, pero de población originaria, pero desde muchos países. Sí, el trabajo al que hace referencia, que se publicó hace poquito, es un trabajo de colaboración de varios equipos de investigación de todo el continente. Toma muestras de poblaciones indígenas, 128 muestras de 45 poblaciones indígenas distintas de 8 países, empezando por México, en el hemisferio norte, Colombia, Ecuador y Perú, Argentina, Bolivia, Paraguay y Brasil, ¿sí? Un muestreo sistemático muy importante, de 1 a 3 muestras por población, pero barriendo todo el continente. Y es un estudio importante en el sentido que se obtiene la secuencia total del genoma, no se analiza solo una pequeña fracción, sino todo el material genético, que es algo muy complicado, muy costoso de hacer y aún mucho más laborioso de analizar, ¿sí? Porque es mucha información la que hay que analizar y hay que comparar estas muestras nuevas con todo lo que hay existente de todo el mundo para entender un poquito qué es lo que aparece. Ese trabajo fue liderado por una colega de Brasil. Y bueno, se publicó hace muy poquito, tiene mucho impacto, por eso ustedes nos están llamando en este momento. Graciela, ¿y cómo se traduce esto? Por ejemplo, uno de los materiales periodísticos por los cuales nosotros llegamos aquí, he llegado a Claudio, que lo conozco hace muchísimos años, y también sabemos que Tatiana, una amiga en común que vive en Chile, nos está escuchando en este momento desde Santiago, a la cual saludamos desde aquí. Pero decía, Graciela, ¿en qué se traduce esto o qué cuestiones ayudan a repensar, por ejemplo, prácticas de la medicina? ¿En qué colabora? ¿Qué cuestiones se desprenden de entender científicamente que, no digo que hemos vivido equivocados, pero que al menos la raíz genética es más compleja y es más completa? Bueno, me parece que lo más importante es que ellos lo que evidencian es que la población nativa de América es compleja, tiene un largo proceso de selección y de diferenciación. Entonces, no podemos generalizar en cuanto a cómo se va a comportar esa población en relación a lo que son los europeos, que es lo que más se conoce. Entonces, las poblaciones nativas de América, y nosotros involucrados porque tenemos parcialmente ese ADN, podemos tener cuestiones propias nuestras, que nos hacen especiales, ya sea para las enfermedades, ya sea porque tienen distinta configuración en algunos de los genes, porque se sabe que, por ejemplo, en las poblaciones nativas hay una selección de algunos genes, de algunas regiones, que han sido seleccionados afín a nuestro entorno. Entonces, eso es lo que nos hace diferentes de los demás. No sé si me entendiste. Sí, lo que yo trataba de relacionar y a lo mejor preguntar, no sé si tiene un punto de contacto. Aquí nosotros desde este espacio hemos entrevistado incluso a médicos que trabajan muchísimo la cuestión de la medicina ancestral, ¿no? Cómo, por ejemplo, esos pueblos siempre estuvieron trabajando según sus creencias, sus métodos, casi sus cuestiones empíricas para curar sus enfermedades mucho antes que apareciera la academia, muchísimo antes. Entonces lo que yo preguntaba también, si esto tiene algún punto de contacto para que, por ejemplo, la medicina tenga en cuenta algunas cuestiones que ya venían dadas, a tal punto que, por ejemplo, en Patagonia, en la provincia de Neuquén, hay un hospital intercultural, porque se entiende que la cosmovisión que tienen los pueblos originarios les ayuda también a sanar sus males. Digo, esta investigación, esta cuestión que ayuda a determinar genéticamente y está ratificando eso, ¿también colabora con una ciencia aplicada también como la medicina para decir, les damos una mano en eso o tengan en cuenta estas cuestiones? A mí me parece que no, porque eso es cultural. O sea, básicamente la medicina tradicional es cultural y es específica para distintas regiones. O sea, quizás
no sea general para toda América, o sea, hay parcialidades. Entonces, me parece que, digamos, no, me parece que... Quizás lo que le puede ayudar a esto es, no en este momento puntual, pero sí a futuro, a que la práctica médica se haga consciente de que los pacientes que trata son distintos de aquellos para los cuales se diseñaron originalmente, desde los medicamentos a los equipamientos, ¿sí? Casi todos los baremos que hay en el mundo científico son siempre blanco, europeo, hablante de inglés y protestante, desde la psicología a la medicina. Entonces, el patrón con el que está construido todo, desde la farmacología a los equipos de rayos X, está hecho para una fracción de la humanidad, no para todos. Y cada vez que estudiamos poblaciones de otro origen, vemos que las cosas no se ajustan tanto. Entonces, por ejemplo, la prescripción de determinadas drogas para determinadas patologías debería hacer caso a estos perfiles genéticos distintos, porque quizá procesamos los medicamentos diferentes, tenemos una susceptibilidad diferencial a ciertas patologías, o tenemos medicamentos propios que son mucho mejores que los que se recetan para la población de origen europeo. En ese sentido sería un aporte. Pero el estudio es mucho más académico, es empezar a ver la puntita del iceberg, es ver qué diferentes son los indígenas americanos y qué historia podemos contar acerca de cómo fue la llegada de gente a América por primera vez hace 15, 18 mil años. En alguna de las cosas que estuvimos leyendo se habla de un linaje fantasma, sí. Que como que a partir de esta investigación descubrieron ¿de qué se trata ese linaje fantasma? Ellos ya lo encontraron hace 4 o 5 años. Una de estas investigadoras también, la que organiza esta investigación, participó hace unos años de otra investigación donde encuentran esta señal de una especie de población fantasma. Una fracción de material genético presente en esa población inicial que llega a América por primera vez. Recordemos, América es el último continente en ser poblado por nuestra especie, ¿sí? Los humanos modernos, gente con nuestro aspecto, aparecen en algún lugar de África hace 300.000 años. Durante 250.000 años estuvimos restringidos a África. Salimos de África hace 70.000 para poblar el resto del mundo. Y América es el último continente en ser poblado. O sea, la llegada del hombre a América es muy reciente. Y los que llegaron eran muy parecidos entre sí, y era la gente que habitaba el extremo nordeste de Siberia. Un grupo muy pequeño y aislado durante muchos años del resto del continente. Entonces, ahí se había desarrollado una genética particular, se habían diferenciado del resto de los asiáticos, y son los que ingresan a América. Entre los que ingresaron había una fracción de gente que llevaba una señal genética particular. Se habían mestizado en la antigüedad, mucho tiempo atrás, con la población que luego da origen a la gente que puebla el sudeste asiático, Papúa Nueva Guinea y Australia, ¿sí? No es que estos se mezclaron con australianos, pero se mezclaron con los ancestros de los que luego serían los australianos nativos. Esa población recibe un nombre particular y está presente en los americanos, en algunas poblaciones sobre todo, ¿sí? En muy baja frecuencia, entre 1 y 3% del genoma de estas personas llevan esa señal que se llama afinidad con Australasia, ¿sí? Algo como que no cerraba con todo lo que pensábamos que era lo americano. Hay que pensarlo de este modo. No es que los ancestros de los nativos americanos estuvieron compartiendo genes con un australiano, sino que esa herencia es muy, muy antigua. Así como todos los indígenas americanos también llevan fragmentos de ADN de neandertales y de otra especie extinta, los denisovanos. No es que los indios americanos o los abuelos de los indios americanos estuvieron intercambiando genes con un neandertal antes de entrar a América, ¿sí? Los ancestros de los indios americanos, hace 50.000 años, en algún lugar de lo que soy el centro de Eurasia, intercambiamos genes con los neandertales y nos llevamos esa herencia. Todos los que estamos acá tenemos genes de neandertal, pero no porque nosotros o nuestro abuelo, ¿sí?, se acostó con un neandertal, es porque lo venimos trayendo hace mucho. Entonces, del mismo modo, además de genes de neandertal y de denisovanos, los indígenas americanos trajeron esta ancestría
que los liga con los ancestros de los australaces. Y cuando uno trata de cuantificar, acá estamos leyendo en el material, parte del material que tenemos, ese aporte de los 128 genomas que dice la investigación completos de pueblos originarios de América, reveló que más de 1 millón de variantes genéticas nuevas, o sea, es casi una cuestión exponencial que se dispara. Digo, ¿cómo hacen para un proyecto de investigación para tratar de poner foco en esta cantidad tan impactante, digamos que está hablando de millones, ¿no? Sí. Y poder llegar a un resultado o decir, bueno, estamos acá más o menos, estamos poniendo foco en esto. Es que los estudios genómicos actuales se están emparentados de algún modo con lo que es la astronomía o la física de partículas, ¿sí? Tener acceso a enorme capacidad de cálculo, porque hoy en día un genoma humano son 3.500 millones de pares de letras, ¿sí? Entonces, multiplicado eso por los 128 indígenas y compararlos con otros 270.000 que hay de todo el mundo, del cual el 92% es de origen europeo, ¿sí? Entonces, para llegar a ese número que vos decís, hay que comparar todo contra todo, para ver qué es nuevo, qué aparece acá en América que sea exclusivo de América, que se generó, es nuevo porque se generó en los últimos 15.000 años. Está solo acá porque apareció acá y no ha salido de América. ¿Sí? Y ahí uno se imagina cuando dice, bueno, están en el laboratorio analizando genomas, que ustedes están analizando entre probetas y líquidos que salen o cosas por el estilo, y probablemente ustedes están sentados en una computadora. ¿Cómo es, Graciela, ese trabajo en el laboratorio? No, ese trabajo ha ido cambiando con el tiempo. O sea, y nos iniciamos con cosas que eran también muy abstractas, como ver geles, correr geles enormes y ver cosas que parecían rayitas y en realidad son genes o regiones genéticas. Y ahora básicamente uno manda a secuenciar a la gente que tiene los equipos para hacer la secuenciación genómica y le llega un archivo, y ese archivo hay que manejarlo con una tanda enorme de programas que lo limpian, que lo ordenan, que pueden identificar, como viene el trabajo dice, qué regiones están parecidas a los denisovanos, cuántas regiones están parecidas a los neandertals, o si hay evolución en América de esos genes que eran traídos desde afuera. O sea que ahora, manejando todo este tipo de información, se sabe cómo se comporta un genoma humano de una manera que nunca en nuestra vida habíamos pensado que se podía hacer, porque son 128 muestras y ellos han aportado una tremenda cantidad de información, no solamente de diversidad genética de las muestras, cómo se diferenciaron, sino también cómo la evolución afectó a esos grupos humanos y qué cosas estaban seleccionadas selectivamente de acuerdo al ambiente en donde estaban viviendo. O sea que ahora hay un gran trabajo o sea, no es que llegaron a un punto, sino que hay un gran trabajo para hacer ahora. No, porque ella lo que dice, los autores lo que dicen es que lo que se nota en este estudio de los genomas humanos de América es que falta, porque ¿cuántos millones de habitantes tiene América del Sur? O sea, y estos son 128 individuos. Es como que tenemos una subrepresentación enorme. Es una ínfima muestra. Entonces no sabemos si nosotros nos pusiéramos a secuenciar todos nuestros genomas, como hace los ingleses, que ellos dicen vamos a secuenciar a todos. Nosotros no sé cuántos años tardaríamos, pero también hay que tener una mirada de colonial de la ciencia, ¿no? Porque cuando decimos, bueno, hay una mirada muy europea de la ciencia, porque tienen los medios para hacer y para generar las investigaciones. Bueno, ahora tenemos que nosotros tenemos que saber quiénes somos. La decisión política, porque no alcanza con tener los medios, a veces hay que tener la decisión política. Hay muchos países centrales que no les importa esto y no lo han indicado. Hay países muy chiquititos como Estonia que tienen virtualmente a toda su población analizada. Es también cuestión de saber a qué apuntarle, ¿no? Hay
hay sectores con poder político que tienen buena escucha de lo que dicen los científicos y otros que son más sordos. Claudio, recién mencionaba Graciela cómo los interpela un poco a ustedes que tienen un promedio de trabajo muy importante como investigadores, como docentes en la facultad. Digo, esto que algún ruido en su formación, en su práctica les hace poder ayudar a entender, producto de la evolución tecnológica, de estos trabajos interdisciplinarios, pero también pienso en la formación de los futuros egresados, estudiantes de la facultad, digo que tienen una mirada, si se quiere, para seguir proyectando, trabajando, investigando. ¿Cambian algo, digo, este tipo de investigaciones tan importantes que de alguna manera compromete también la formación desde otra óptica? Vos lo mencionabas también, Claudio, una decisión política de una universidad pública gratuita que está, entre otras cuestiones, luchando para que no desaparezca y que eso, deseamos, creo que nunca va a ocurrir, pero digo, las nuevas camadas, ¿no? Esto es una contribución directa también a su formación, ¿no? Sí, pero es complicado introducir el conocimiento que es tan de frontera, porque viste que cuando uno hace una formación básica en ciencias, uno tiene que abarcar muchos temas, entonces la profundidad necesariamente... La tenés al final, no al principio, obviamente. Exactamente, claro. la profundidad es mínima. Claro. Yo soy docente en antropología, y en antropología lo que pasa que hay componente sociocultural, hay componente arqueológico y hay un componente biológico. En la Facultad del Museo, es la única en la que se da esta mezcla, ¿no?, de lo social y lo biológico. Es como una anomalía en todas las universidades del sistema científico que conocemos. Eso es una ventaja en muchos sentidos, pero también hace que no todos los pibes pueden acceder a mucha profundidad. Entonces lo que tratamos de enseñar es, por lo menos, que tengan un panorama muy general de cuáles son las posibilidades que brindan. Que no todo queda en mirar un huesito, que no todo queda en conocer un grupo sanguíneo, que la tecnología ha abierto, el avance del conocimiento ha abierto, digamos, de modo tal que hoy tenemos secuencias completas de hombres de Neandertal. Hoy tenemos información de los genomas de los primeros habitantes de Tierra del Fuego. Entonces, ha abierto un panorama nuevo la genómica. Sí, sabemos que se han vinculado, por ejemplo, sí, cosa que antes no se sabía, se pensaba que no pasaba, ¿no? Realmente ha abierto otra perspectiva. Cambió muchísimo porque hasta hace poquito, cuando estudiamos las poblaciones actuales y queríamos entender cómo se habían producido los fenómenos de población continental, tenemos que hacer inferencias, o sea, manejamos hipótesis y que resolvíamos solo con datos del presente. Para entender el origen de la población europea, asumíamos que como Europa fue poblada por un avance de la agricultura su origen, tal cual la conocemos, se originó en la media luna fértil de Oriente, asumíamos que hubo una invasión de ese sector, ¿sí? Eso estaba claro, había una coincidencia entre la progresión de la deforestación y las señales de radiocarbono, los estudios de carbono 14, entonces quedaba claro que había como una ola de migración, del avance de la frontera agrícola. Pero hoy accedemos a estudiar directamente los restos de esos primeros esqueletos humanos que llegan desde de la media luna fértil. Y vemos que no solo llegaron ellos, sino que llegaron otros en diferentes momentos, que hubo reemplazos poblacionales muy intensos. La foto no es tan estática, es súper dinámica, porque estamos estudiando directamente los restos antiguos, no los resultados de esa mezcla. Claro. Bueno, seguiríamos charlando un rato largo, pero bueno, hay otros compromisos. Nuestro programa también es dinámico. Seguramente los vamos a volver a convocar para seguir charlando. Muchas gracias a Claudio Bravi y a Graciela Baillet por haber estado aquí en ADN Ciencia y habernos compartido esta investigación en la que están trabajando. Transmite LR11. Radio Universidad de La Plata. Pionera, pública y cultural. Mazamorra. Tartas y empanadas elaboradas con productos de la mejor calidad. Mazamorra, una empresa familiar con más de 30 años de experiencia. Imposible resistirte. Locros, guisos y cazuelas. Preparados por María, con sus recetas únicas y tradicionales. Mazamorra, sabores de la tierra. Todo fresco para consumir en el día o para frizar. Porciones abundantes. Excelentes precios. Envío sin cargo. En La Plata, Gonet y Citibel. Encontranos en Instagram como Mazamorra_La Plata.
Desde la Prosecretaría de Ambiente Sustentable de ATULP, junto a la Dirección de Economía Popular y la Cooperativa de Recicladores Unidos de La Plata, Berisso y Ensenada, impulsamos el proyecto Punto Azul hacia una gestión integral e inclusiva de residuos sólidos urbanos en la Universidad Nacional de La Plata. El tratamiento de los residuos sólidos urbanos representa un desafío tanto ambiental como social. En este contexto, los puntos azules funcionan como centro de acopio de materiales reciclables y cumplen un rol clave al visibilizar la labor de cientos de recicladoras y recicladores urbanos que recuperan toneladas de residuos. A través de los puntos azules, la comunidad y las instituciones pueden contribuir a potenciar la ciudad, promoviendo una universidad más sustentable e inclusiva. No hay reciclado sin inclusión social. Y no hay inclusión sin educación en derechos. Mercado Popular La Veredita. Artesanías, venta de alimentos, productos textiles y muchas cosas más. Del productor al consumidor. Este año cumplimos 10 años y queremos compartirlo con todas y todos. Acércate y apoyá la producción local, la economía popular, social y solidaria y el consumo responsable. Todos los días martes y jueves de 9:30 a 14:30 en calle 10 y 63. Facultad de Trabajo Social. También nos encontrás los lunes de 10 a 15 horas en la CTA 6 entre 46 y 47. Verdura fresca y agroecológica del cordón hortícola platense directo a tu mesa. Miel pura, huevos de campo, quesos artesanales y más de 200 productos en La Justa. La comercializadora de la Universidad Nacional de La Plata. Entra a lajustaunlp.com.ar. Hacé tu pedido y retíralo en cualquiera de nuestros 15 nodos repartidos por la ciudad y alrededores, aprovechando el 40% de descuento con cuenta DNI. También nos encontrás en las ferias de la universidad, los miércoles en agronomía y los viernes en ingeniería, de 9 a 14 horas, o en nuestros 2 puntos fijos ubicados en la Facultad de Veterinaria y en Trabajo Social. Apostá a este circuito solidario, sin intermediarios, y conseguí alimentos de calidad a precio justo. Apostá a La Justa. Estamos en todas las redes: YouTube, Twitch, Instagram, Facebook, Twitter. Búscanos. Somos Radio U La Plata. Somos la radio de la Universidad Pública. Te estamos contando qué hacen las y los científicos argentinos. ADN Ciencia. Conducción: Gustavo Vázquez y Cristina Pauli. Producción: Gabriel Di Battista. Edición: Diego Carrera. Locución artística: Pablo Dupuy. Cristina, ¿te gustan los dulces? Sí, muchísimo. Y la otra pregunta, ¿sos de hacer dulces? Viste que todo el mundo en algún momento dice, yo hago dulce, tengo un dulce para compartir. Yo soy de hacer dulce a veces con esa fruta verde, viste, que tengo unos mamones que nunca alcanzan a madurar y siempre hago dulce de mamón. ¿Y cómo queda eso? Sí, hay que ir probando, hay que aprender a hacerlo, hay que escuchar a los que saben. Claro, a los que saben, pero si uno dice hacer dulce a partir de frutos secos, se complica la cuestión. No, ahí ya se me complica. Dulce de nueces, por ejemplo, ¿te sale? No, ese ni lo intentaría. Vamos a hablar con un especialista entonces. Bueno, para eso lo tenemos a Joaquín Parra, él es estudiante de Ingeniería de Alimentos de la Universidad Nacional de Luján, pero también es cocinero profesional y está trabajando en un proyecto para hacer dulces a base de frutos secos. Así que bueno, un gusto, Joaquín, de tenerte aquí en ADN Ciencia. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Cristina, Gustavo, ¿cómo están? ¿Se escucha bien ahí? Sí, te escuchamos perfecto. Qué placer empezar así con tantos halagos, muchas gracias, y gracias por el espacio. Bueno, no te vamos a pedir la receta, pero contanos cómo... Pero sí un dulce, a lo mejor. Cómo están trabajando a partir de... ¿Cómo surge esta idea de ponerse a hacer dulce de frutos secos? Sí, se acerca desde la empresa en la que actualmente yo trabajo, que es Estancia Las Quinas, la idea de abrir la cartera de productos a unos nuevos desarrollos a base de frutos secos. A partir de ahí aparece el FITBA, el Fondo de Inversión en Tecnología de la Provincia de Buenos Aires, como medio para poder desarrollarlo, debido a que para algunas pymes es complicado poder invertir en investigación y desarrollo, teniendo en cuenta que siempre que sobra un mango, que no suele ser lo usual,
va destinado a mercadería, a materia prima, a instalaciones, y los desarrollos e investigación suelen quedar un poco de lado. Teniendo eso en cuenta, surge la posibilidad de integrar una pata de lo público, que sería una institución como la Universidad Nacional de Luján, de la cual soy orgullosamente estudiante, y a través del fondo de inversión poder trabajar para poder llevar adelante estos productos, con lo cual empezamos en el año 2024, a fines de 2024, definiendo los lineamientos generales del proyecto, básicamente qué era lo que buscaba la empresa, qué pastas quería producir. A partir de ahí se empieza a trabajar en la estabilidad de varios productos. A la par se encargó y compró un equipo que se llama Oxitest. Ahora después también vamos a estar hablando un poco de ese equipo. Y se empieza a probar y tratar la estabilidad de distintas pastas como materia prima únicamente. Una de las características que tiene la empresa es la de a productos que ya existen en el mercado, porque vamos a ser sinceros, no estamos inventando nada nuevo. La pasta de maní existe hace años, la pasta de nuez o de pistacho que está tan de moda y gusta tanto. Pero sí se busca darle un enfoque o una vueltita de tuerca desde lo nutricional. Teniendo eso en cuenta, una de las ideas que tuvimos fue hacer pastas con agregado de fibra. ¿Y eso lo desarrollaron ahí en los laboratorios de la Universidad de Luján? Sí, estuvimos incluso hablando también con chicos de la Universidad de La Plata, porque ellos habían logrado un desarrollo de un alcoholímetro, si no me equivoco, que funcionaba por infrarrojo cercano, y el desarrollo en ese sentido había sido bastante similar porque habíamos logrado integrar distintas asignaturas y laboratorios de la carrera y del Departamento de Tecnología de la UNLU, al cual, por cierto, invito a todo el mundo a seguir si están interesados, como Tecnología UNLU en las redes. Por ejemplo, desde la parte de reología, que sería el estudio del comportamiento de los fluidos, con el departamento de nanopartículas y reología estuvimos haciendo distintas pruebas para ver cómo se comportaba la pasta en distintas bombas, qué tipo de bomba necesitábamos para hacerla fluir. Con el departamento de microbiología se observó la estabilidad y el comportamiento de la pasta a lo largo del tiempo, en la respuesta microbiológica, la cual por suerte fue muy buena. Con el departamento de bromatologías pudimos darle un encuadre legal, con la gente de nutrición pudimos generar la tabla nutricional y determinar los valores nutricionales de la pasta. Así que fue un trabajo integrado de toda la universidad, pidiendo un favor por acá, acercándonos y tocando un par de puertas por allá, pero la verdad es que nos pone muy contentos ver cómo todo lo que uno va aprendiendo y la gente que se va cruzando a lo largo de la carrera terminan contribuyendo a generar este producto final. Joaquín, nosotros decíamos aquí al principio, jugábamos un poco con la idea de la producción de dulce casero, digamos, ¿no? ¿Quién no ha hecho alguna vez? Bueno, yo no, pero es bastante o relativamente fácil ver que nuestras madres o amigas y demás pueden, o amigos también que se dedican un poco a realizar dulces caseros, lo pueden hacer, tomate, frutilla, etcétera, etcétera. Eso tiene un costo, digamos, un costo relativamente, se me ocurre, barato para hacerlo en forma casera, y un costo también, se me ocurre, relativamente barato para la industria. Ahora, trabajar un dulce a partir de los frutos secos se supone que se encarece algo. ¿Cómo funciona eso con el mercado y qué posibilidades tienen en base a poder instalarlo como producto, como tal? Me encanta que me hayas hecho la pregunta porque me estaba olvidando de una parte importante también. Chicos de la UTN, de la Facultad Regional de Aedo, de la carrera de Ingeniería Industrial, desarrollaron su proyecto final de grado, su tesis, a partir de la viabilidad comercial de un nuevo proyecto de nuez de pecan en específico. Que el pecan tiene mucha presencia en provincia de Buenos Aires, lo cual resulta beneficioso también por cuestiones logísticas. Hay buena presencia cerca de Lobos, Mercedes,
y la zona oeste y noroeste de la provincia. Entonces, lo que determinaron finalmente estos estudiantes de la UTN es que la inversión inicial necesaria para poder desarrollar la pasta y demás, el mercado acompañaría y se recuperaría en menos de 2 años. Así que es un proyecto muy viable. Estuvimos haciendo algunas averiguaciones con distribuidores y clientes usuales de la marca, y la respuesta la verdad que es muy positiva y esperan con ansias que ya salga al mercado. Ahí entonces nos está diciendo que todavía no está en el mercado y ¿qué le falta para que esto lo podamos ir a comprar a algún lado? Muy bien, una de las cuestiones principales que se trabaja en la industria de alimentos es las buenas prácticas de manufactura. Dentro de ellas se encuentra el tratamiento de alérgenos. Y no sé si sabían, o quizás es algo más de series y películas, hay mucha gente que es alérgica a los distintos tipos de frutos secos. Para prevenir estas alergias, uno no solo tiene que considerar el no venderle pasta de frutos secos a alguien que no la pueda consumir, sino que no esté comprando otro producto el cual haya tenido algún tipo de contaminación cruzada. Por este motivo, en la fábrica, en la empresa Estancia Las Quinas, se debió construir una sala aparte para poder mantener separada la producción de estas nuevas pastas del resto de los productos. Eso sumado a que falta aprobar algunos papeles para la inscripción del producto en el Registro Nacional de Productos Alimenticios, completarían ya para que esté todo listo para salir al mercado. Joaquín, has mencionado a esa marca, La Estancia de Mayo. Creo que si eso anda bien, debiera publicitar aquí en este espacio. Pero la pregunta va por otro lado. Vos dijiste en algún momento que también estaban haciéndole un aporte de fibras, ¿no? O estaban ensayando como un agregado. Este tipo de dulces, respecto de los comunes, convencionales, si uno lo ve desde el punto de vista de la nutrición y no sé si vale la palabra salud, ¿son mejores, cuidan mejor al organismo, hacen un aporte nutricional distinto? Sí, lo podemos enfocar desde el aporte nutricional distinto. Yo siempre creo que la dosis hace el veneno, como dice la frase, y no siempre el consumo de azúcares es malo. Quizás a un deportista de alto rendimiento sea fundamental previo a salir a competencia, pero sí podemos decir que el aporte será distinto, en el sentido de que buscamos, en el caso de la pasta de maní formulada, utilizar otras fuentes de edulcorante, por así decirlo, porque edulcorante puede ser nutritivo o no nutritivo, y en este caso nos estamos refiriendo únicamente al aportar el dulzor. Para ello, lo que utilizamos es algunos fructooligosacáridos y fibras provenientes de, por ejemplo, la raíz de la chicoria. Se ha escuchado, ha estado muy de moda últimamente la inulina, la carboximetilcelulosa, la polidextrosa. Todos estos son derivados naturales de azúcares complejos que podemos decir se recortan, se hidrolizan, pero sin llegar a monómeros o dímeros, como pueden ser los monosacáridos o disacáridos convencionales que uno consume en el azúcar de mesa, o la fructosa o la glucosa. ¿Y esto qué significa? Que el cuerpo no lo asimila como un azúcar disponible, sino que actúa como fibra en el organismo, con los beneficios que esto trae para la microbiota intestinal, para el tracto digestivo, para el vaciamiento gástrico, sin aportar la misma cantidad de calorías que aportaría un azúcar. Básicamente estamos endulzando con fibra. Bueno, nos dejás con muchas ganas de probarlo, así que ni bien esté en el mercado, vamos a recurrir a eso, a experimentarlo. Muchas gracias, Joaquín Parra, por haber estado aquí en ADN Ciencia, y mucha suerte con el producto. Muchas gracias. ¿Puedo mandar un saludo por último a mis compañeros de trabajo, que fueron Lucas Castro y Magalí Descalzo, becarios de la Universidad Nacional de Luján y también estudiantes de ingeniería, y a las ingenieras Mariana
Benítez Sibó y Flavia Rossi Bertuti, que fueron las coordinadoras del proyecto. Bueno, felicitaciones a todos y todas y bueno, hasta la próxima. Gracias, Joaquín Parra, por haber estado aquí en el programa. Muchas gracias a ustedes. ¿Cómo se relaciona la ciencia, la innovación tecnológica y la agricultura familiar? Cora Gornitsky recorre el mapa agropecuario y lo comparte en ADN Ciencia. Bueno, le damos la bienvenida a Cora. Acabamos de hacer una nota que nos dejó con hambre. Espero que tengas algo para aportar al menú de hoy, Cora. Bueno, no sé si les gustan las papas. Sí, las papas comunes, los papines andinos, por ahí, capaz que puedo aportar algo. ¿Qué les parece a esta hora de la noche? Sería muy bueno. Unas papas fritas, Cora. Estábamos esperando ratificar o rectificar un dato con vos, pues estaba leyendo que existen más de 5.000 variedades de papas nativas. Así es. ¿Tantas? Así es, a lo largo de los Andes. Así es. Ustedes saben que, bueno, yo les voy a contar de un evento que les hubiese encantado estar conmigo porque había 8 chefs cuyanos, elaborando diferentes comidas, gourmet y criolla, en base a papines andinos, a diferentes papines andinos, que son ensayos que está haciendo el INTA en la región. Y ese encuentro, que además fue un encuentro científico-técnico y que se hizo porque el 30 de mayo de 2018 las Naciones Unidas dispusieron decretar el Día Internacional de la Papa como un alimento esencial en todo el planeta y como el tercer alimento más consumido después del trigo y del arroz. Es el cultivo más consumido en el mundo. Entonces, en Mendoza se hizo una jornada científico-técnica y al otro día se hizo una degustación ahí en el medio del macizo de los Andes y se llamó Habemos Papa. Estuvo bueno el nombre. ¿Y por qué en Mendoza? Un poco porque incrementa su demanda de papa para industria. Vos recién querías comer papas fritas, pero también consolida el área diferenciada para la producción de papa semilla y también promueve un programa de mejoramiento y preservación de papas andinas. Es uno de los aportes del INTA y no solo del INTA al sistema tecnológico, al sistema productivo y también al cultural de un alimento esencial. Y entonces vino un investigador peruano que es economista agrícola, ahí funciona en Lima, Perú, el Centro Internacional de la Papa, porque, es un lugar sumamente importante, sabemos que la papa es americana, y Willy Pradel, así se llama este economista, brindó una conferencia muy interesante y analizó que de los países de la región de América Latina, Argentina es un caso atípico, porque la producción tiene menos hectáreas que en Perú, que en Bolivia, pero tiene una mayor eficiencia y también tiene un grado de homogeneidad y puede cumplir con la demanda de la industria, que es lo que está creciendo, ¿no? Las papas fritas, las famosas papas fritas. ¿Y por qué lo puede hacer? Bueno, porque tiene extendido el riego, porque es el país latinoamericano con mayor porcentaje de semillas certificadas. Y la producción de papas es efectivamente en Mendoza la principal hortaliza de verano cultivada y es la segunda después del ajo. Ustedes saben que aquí en Mendoza también es importante la producción de ajo. Se impulsan cambios tecnológicos y organizacionales y lo que se intenta es articular la cadena de valor de la papa. Y hay un diálogo entre investigadores, productores, industriales, consumidores, cocineros, que están empeñados en fomentar actividades socioeconómicas para promover un crecimiento integral de este cultivo en diferentes direcciones, ¿no? Y también se está armando incipientemente en lo que se llama un clúster de la papa, que reúna a diferentes sectores de diferentes escalas. Y eso es lo que se vio un poco en las jornadas científicas que se hicieron
clases magistrales, conversatorios entre actores públicos y privados, están de proveedores de tecnología, porque bueno, esta tecnología, ustedes saben que el cultivo de la papa requiere de riego, pero antes a mí me gustaría contarles un poco, no nos tenemos que olvidar, si bien sabemos que es un cultivo andino, que ustedes saben que tiene entre 8.000 y 10.000 años de domesticación, y que nació a 4.000 metros de altura, alrededor del lago Titicaca, ¿no? Bueno, a partir del siglo XVI, ya lo conocemos, la colonización española, bueno, comenzó su expansión global. Y hoy, ¿saben a cuántos alimenta la papa? A 1.300 millones de personas en todo el planeta. Y la papa es la comida de los pobres, Cora. Exactamente. Y produce 376 millones de toneladas. Y bueno, con esa expansión que comenzó con la colonización española aquí, bueno, efectivamente hoy se cultiva en más de 150 países, más o menos se estima, con vaivenes en la producción, ¿no?, unos 18 millones de hectáreas en todo el mundo, y fíjense ustedes que China, India y Ucrania son los principales productores del mundo, seguidos por Estados Unidos y Alemania. Se preguntarán ustedes qué sucede en América Latina. También es un alimento muy importante. La mayor producción se registra en Perú, que tiene más o menos más de 300.000 hectáreas, Bolivia, que tiene 190.000, Colombia, que tiene un poco más de 100.000, y Argentina, que tiene 84.000 hectáreas cultivadas. Bueno, acá la producción es importante, la producción alcanza unos 3 millones de toneladas, se siembra durante todo el año en diferentes regiones, y de esa producción todavía el 70% se destina al consumo en fresco. Va creciendo para industria, pero suma recién el 25%. Esto es inversamente proporcional en Europa y en Estados Unidos, donde la mayoría va para industria, fue cambiando el consumo, ¿no? Y un 6%, esto es muy importante, papa semilla, y después voy a volver sobre esto. Y más o menos, ¿saben cuánto consumimos per cápita? 50 kilos per cápita por año. Y Cora, asociado a este consumo, ¿por qué generalmente la variedad, salvo que me equivoque, lo que está en las verdulerías, lo que consumimos, lo que compramos, es básicamente la papa lavada, la papa negra, la papa blanca, que es lo que consumimos? Masivamente en Argentina es eso. Habiendo tanto, yo arranqué un poco ahí preguntándote si era cierto esto de las 5.000 variedades que había de papas. Sí, porque bueno, eso porque viste que la historia, bueno, yo les contaba que la historia de este cultivo nace en América, pero la papa moderna, que es la que nosotros consumimos, espuna se llama, la papa moderna es el último eslabón de un largo proceso de domesticación, ¿no? Y entonces, bueno, justamente un investigador de CONICET, que tiene asiento en el INTA, dirige un programa de revalorización y conservación in situ de las papas nativas. Porque si bien hay muchísimas variedades, no todas tienen la calidad, la sanidad, ¿sí? Porque de esas variedades hizo un largo proceso de domesticación y se cultivaron solo algunas y se homogeneizaron los procesos como pasó con otros cultivos. Entonces ahora hay una recuperación, hay un programa de revalorización y conservación in situ. In situ quiere decir que se hace en campos de productores, de papas nativas, para la expansión de ese cultivo, y también lo mismo se hace con la quinoa. El sector agropecuario, ustedes saben, y voy a responderte a esto que me preguntás, enfrenta un proceso de concentración productiva y económica. Y entonces, lo que se proponen con este programa de revalorización de papas nativas es poder tener alternativas de diversificación. Y sobre todo, justamente porque la papa es de origen americano, preservando y conservando las diferentes variedades de papas nativas, lo que se puede es mantener una alta biodiversidad agrícola, y eso es un desafío. Ustedes saben que en las últimas décadas se activó un interés en el aprovechamiento de recursos genéticos, ¿no? Y la papa andina, como la quinoa, generan interés incipiente. Por eso se está comenzando a probar, a seleccionar variedades para poder certificar su semilla, tanto por los atractivos culinarios que tiene como por sus valores nutritivos. En esta zona y en Salta, ¿sí? Y en Jujuy,
con estos programas de mejoramiento del INTA se realizaron ensayos en la zona de Cuyo a partir del 2018, con variedades de papas andinas que fueron provistos por un banco activo de germoplasma que está en el INTA de Balcarce y que se comparte con un instituto de innovación del CONICET. ¿Y para qué es ese banco de germoplasma? Justamente para poder seleccionar, para manejar, para desarrollar nuevas variedades que tienen una alta capacidad adaptativa, porque eso es lo que ha tenido la papa en este larguísimo proceso hasta llegar a la papa moderna, ¿no? Un gran potencial, inclusive tienen potencial de industrialización estas papas nativas, que fueron en su momento dejadas de lado. En el 2021, la Estación Experimental de Mendoza incorporó el programa de papas nativas, y lo que hizo ahí fue una estrategia de conservación en campos de productores y también de emprendedores de escalas un poquito más grandes, ¿no? Entonces, a partir de entonces, se hicieron ya 2 o 3 ciclos de cultivos con líneas experimentales en 3 localidades que son, en general, localidades que están en los valles irrigados, en zonas altas, ¿no? En Tupungato, en Uspallata, en Luján de Cuyo. Cora, pero como ya estamos llegando al final, tenemos que hacerte la pregunta más importante. De los 8 chefs que había, ¿qué es lo más rico que comiste en ese evento? Mira, lo más rico, ahí se probaron los papines que son color violeta por dentro, por ejemplo, riquísimos, con una salsa de choripán. Lo que a mí más me gustó, que debo confesar que no me gustan tanto los guisos, parece que había muy buen locro, muy buen, ¿cómo se llama?, guiso de lentejas, con patines. ¿Tortillas? ¿No había tortillas de papa? Yo eso no lo probé, pero yo lo que probé es escuchen esto, un churro de papa andina, ¿sí?, con un corte que se llama carne de espalda, así, ahora no lo recuerdo, bueno, un corte especial de carne ahumada y con un espumante de papa. No les puedo explicar lo que era eso. Y además tenía un toque de jalea de membrillo. Todo eso era riquísimo. Y después había unos papines. ¿Todo eso en el mismo plato o eso era la jalea de membrillo era un toque para el postre? Ibas recorriendo 8 puestos de chefs que trabajaron con los papines andinos. Con tiempo, Cora, con tiempo y ya te vamos saludando. ¿Podrías compartirnos la información? Y nosotros podemos hacer ADN Ciencia de ahí y nos compartís, y para verificar si realmente lo que nos estás diciendo es para que a esta hora tengamos más hambre o realmente ocurrió. Así es, por un lado, entonces, la recuperación de papines andinos, y por otro lado, un proceso de industrialización con una multinacional también que se instaló en la zona y que incrementó en 750 hectáreas y en 1.500 hectáreas de productores la producción también de papa para industria. Clarísimo, Corita, tenemos que despedirte. Muy sabrosa columna. Y muy sabrosa columna. Muchísimas gracias, Cora, y nos encontramos al aire en un próximo encuentro con vos. Un abrazo grande. Bueno, Cristina, nos vamos del aire, no sin antes agradecer al equipo que hace posible que ADN Ciencia salga todas las semanas: Gabriel de Batista, Daniel Curubeto, Liz Valdés, Alfredo Tangorra. Y si nos quieren volver a escuchar alguna de estas entrevistas, se quedaron con hambre, pueden hacerlo en adnciencia.com.ar o en nuestras redes sociales. Estamos en X, en Instagram y en Facebook, y nos encontramos la próxima semana. ADN Ciencia se reserva algunas temáticas para profundizar la próxima semana. Te invitamos a que nos sigas escuchando en este mismo horario por la misma frecuencia. ADN Ciencia. Radio Universidad de La Plata, AM 1390. Servicio informativo. Hora 21:01, temperatura en La Plata 8 grados, 6 décimas, humedad 98%.